Nuestro grupo tampoco ha presentado enmienda de totalidad a esta ley, una ley sin duda sumamente importante, porque también pensamos que es posible, a base de enmiendas parciales, discutir en comisión y tratar de mejorar los aspectos que no nos gustan, que enseguida relataré. Pero creo que es conveniente insistir en que no estamos hablando de una mera ley que regula telecomunicaciones en los aspectos más pedestres, sino que estamos hablando de la regulación de un sector emergente de la economía que, además, debería de ser uno de los puntales pues, para el famoso, tantas veces citado y pocas veces concretado, cambio de modelo productivo. Porque, en fin, las estimaciones hablan de que por cada millón de euros invertidos en TICs, en tecnologías de la información y del conocimiento, se generan 33 puestos de trabajo. Ya en España ya existen 30.000 empresas que tienen que ver con las TICs y contenidos digitales, que facturan 80.000 millones de euros, que emplean a casi medio millón de personas y representan pues, un 5,7% del PIB. Por lo tanto, pensamos, como creemos que piensa todo el mundo, que todo lo que se haga en este sector emergente de tecnologías que están provocando una revolución también económica, pues ha de ser estudiado con sumo cuidado y, sobre todo, con la vista puesta en favorecer y facilitar ese cambio de modelo productivo en el país. También, además, tiene consecuencias sociales notables. Es decir, en la educación las TIC son fundamentales, pero también lo son en un sector que en España llevamos un atraso relativo que habría que corregir, como es, por ejemplo, el comercio electrónico, y no solamente el comercio electrónico para grandes firmas, sino para el minorista. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, en España sigue habiendo demasiada desconfianza respecto a la vulnerabilidad de los usuarios, de los consumidores, de sus datos personales, y en todo esto hay que progresar. Estamos hablando, por lo tanto, como en otras ocasiones, de una ley que va a tener consecuencias directas sobre los consumidores en general, los usuarios últimos de los servicios de telecomunicaciones, pero que además redunda en cambios económicos y sociales generales que van mucho más allá de lo que es el dominio de las relaciones entre la empresa de telecomunicaciones, tu operador de móvil, por ejemplo, y los usuarios. Bien, ¿qué ocurre entonces con esta ley? A nosotros, como por otra parte supongo que no extrañará a nadie, a diferencia de otros grupos, no nos molesta algo que sí nos parece un mérito de esta ley, voy a decirlo, que es que clarifica la dispersión competencial que había entre las administraciones. Es decir, aunque sin duda alguna hay que abordar que los beneficios fiscales que pueda generar el sector repercutan o redunden positivamente en todas las administraciones, no nos parece que ayude a eso para nada el alzar barreras normativas, barreras de acceso, en fin, la territorialización del espectro radioeléctrico a través de competencias municipales y autonómicas. Creemos que no. Es más, la propia Unión Europea en este sentido tiene un problema, está acumulando un atraso significativo respecto a otras áreas del mundo que han avanzado mucho más que nosotros, cuando Europa fue en su momento, hace 10, 12 años, líder en muchas aplicaciones que tenían que ver con las TICs y con las telecomunicaciones, precisamente porque Europa no ha avanzado lo suficiente en la integración de su mercado al respecto, de sus empresas y de sus normativas. Y, por lo tanto, que en España repliquemos eso con los inconvenientes que crea, pues nos parece algo que debía superarse y, en ese sentido, nos parece que es una de las aportaciones interesantes que hace esta ley. ¿Pero qué más ocurre? Esta ley, sin embargo, tiene cosas que no nos gustan. Para empezar, y en esto se parece bastante a otras leyes que las que suele traer el Ministerio del señor Soria, pues una vez más nos encontramos con un trato de favor a los operadores con posición dominante. Una vez más eso se convierte, por lo tanto, en crear más dificultades de acceso a los nuevos operadores, a las nuevas empresas que se puedan crear o facilitarles a estos antiguos operadores, que en muchos casos son, bueno, pues como es el caso de Telefónica, antiguas empresas públicas privatizadas de aquella manera, es decir, en base al sistema de puerta giratoria de favores a los socios políticos, pues nos encontramos con las facilidades que van asociadas a estas malas prácticas que hay que erradicar de una vez. Bueno, esta ley, lejos de dar pasos en ese sentido, nos parece que no hace nada al respecto. Pero claro, eso también desincentiva la inversión, porque evidentemente si uno se va a meter en un mercado donde el acceso, la entrada, está ya en gran parte controlado porque favorece a los operadores dominantes, lo que se va a conseguir es exactamente lo contrario a lo que habría que incentivar en un país como el nuestro. Y para facilitar ese cambio de modelo productivo y para facilitar ese desarrollo de la economía digital y de las TICs, que es, bueno, pues el facilitar al máximo el que se creen nuevas empresas, el que el talento existente en el campo justamente conseguido gracias también al desarrollo de la educación superior, pues permite el que aparezcan, vamos a decirlo en un tono un poco maoísta, que florezcan 100.000 empresas de este sector. Pero en fin, si al final nos preocupa más proteger a los que están que facilitar la entrada a los que no están, lo que volveremos a encontrarnos es que no se crean puestos de trabajo, como el Gobierno siempre invoca este objetivo, que por supuesto compartimos todos, como el máximo guía y de la estrella polar de su acción económica y política, pues le comento de paso, y desde luego presentaremos enmiendas a este respecto, que esta no es la manera de conseguir la creación de nuevos puestos de trabajo, aunque sí sea la manera de conservar
reservar, en fin, puestos en los consejos de administración de ciertas empresas. Por lo tanto, no se incentiva la inversión de una manera suficiente, tampoco garantiza una competencia efectiva entre operadores, nos parece, y eso mismo tiene como consecuencia el que no acaba de promover, como es debido, pues el sector como motor de una nueva economía fundada. Se suele hablar muchísimas veces de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento tiene, indudablemente, nadie puede ignorar esto, una base tecnológica digital y, por lo tanto, tiene que facilitarse en este sentido los avances tecnológicos mediante una regulación adecuada. En este sentido, también me gustaría señalar que esta ley en algunas cosas recuerda el talante conservador que dominaba la ley SINDE, que persiguiendo algo que es correcto y jurídicamente saludable, que es el derecho de los creadores a su retribución económica, a sus derechos de autor, al final acababa poniendo todo tipo de cautelas y de barreras y de dificultades a un sector emergente, consecuencia de una revolución tecnológica que sencillamente se podrá frenar o retrasar, porque es imposible ponerle puertas al campo. Es, digo, imposible impedir su éxito final, como es el que ha ocurrido, por ejemplo, pues con los libros electrónicos, con las descargas por Internet y cosas así. De manera que aquí nos encontramos con esa filosofía que nos parece un tanto atrasada, un tanto conservadora y un poco timorata, que también trataremos de convencer al Grupo Popular para que acepte enmiendas en este sentido cuando se debata en comisión. Bueno, una vez más también tenemos una ley que nos parece excesivamente sesgada hacia la hacienda pública, en el sentido de que un objetivo fundamental de la ley es conseguir que la hacienda pública consiga nuevos ingresos en forma también de un régimen de multas, en fin, a discreción, con bastantes pocas garantías jurídicas, cosas así, y que una vez más le da más importancia a la cartera de Hacienda que a la de Economía. Nosotros creemos que tiene que ser exactamente al revés. Aprovecho la presencia del ministro de Economía para recordarlo. Es decir, la hacienda pública no es la economía productiva y real de un país, aunque haya que luchar contra el déficit. De manera que habría que tener más una mentalidad económica proactiva que una mentalidad hacendística recaudadora. Y, en fin, finalmente, también, para acabar mi intervención, no quiero alargarla mucho más, creo que esto también ha sido el origen de que las instituciones europeas, que, como he dicho antes y reitero, también acumulan un atraso en lo que se refiere a la regulación digital respecto a Estados Unidos o a países asiáticos, pues, sin embargo, también ha mostrado sus reticencias y sus quejas sobre algunos aspectos de esta ley porque la considera demasiado alejada de la agenda europea digital. Y esto nos parece algo que hay que corregir. Es decir, no podemos tener una legislación que, aunque no choque formalmente, jurídicamente, aunque esto habría que verlo con las directivas europeas y con las previsibles que va a ir habiendo, sin embargo, acumule un atraso y nos ponga en una situación de desventaja. La propia Europa, en este sentido, y ahí España, como miembro de la Unión, debería de presionar en este sentido, tendría que tener una actitud mucho más ambiciosa en este sentido para hacer leyes de telecomunicaciones de ámbito europeo mucho más volcadas hacia favorecer la innovación, la inversión en el sector, el desarrollar de verdad una economía de base digital integrada y, por supuesto, orientada hacia los usuarios finales también y no solamente hacia los que prestan servicios, que al final siempre acaban siendo el objetivo a preservar por este tipo de legislación. Por lo tanto, como he dicho, no hemos presentado una enmienda de totalidad, vamos a presentar muchas enmiendas parciales. Esperemos que por una vez y rompiendo la costumbre se haga caso de verdad y no simplemente se gesticule que se quiere un consenso y luego se evite, porque si no es así, como también han anunciado otros grupos, pese a no haber presentado una enmienda a la totalidad, pues nos veríamos obligados a votar en contra de esta ley. Muchas gracias.